Hola, bienvenidos a esta exploración, bastante a fondo que vamos a hacer hoy. Nos vamos a meter de lleno en algo que nos toca a todos, el sistema social. ¿Cómo funciona en la sociedad? Claro, pero vamos a enfocarlo más en las organizaciones. Tenemos unos apuntes universitarios de comportamiento organizacional actualizados a 2025. Y bueno, la misión que nos dieron es clara, desmenuzar esto punto por punto. Que no quede nada en el tintero, entender bien cómo nos movemos en estos entornos, ya sean empresas, equipos, lo que sea. Así que, bueno, prepárense. Vamos a hablar de roles, de estatus, normas, grupos, también de armonía y conflicto, que a veces no son lo que parecen, y de sostenibilidad social, algo clave hoy en día. Y claro, cómo analizar todo esto. Ok, vamos a desglosar esto. ¿Por dónde arrancamos para entender qué es este sistema social? Pues bueno, según estos apuntes, la definición más básica lo pone como un conjunto de leyes, de normativas que, bueno, regulan cómo funciona una organización. Es lo que ordena un poco el comportamiento, ¿no? Se basa en lo jurídico, pero, ojo, también moldea la cultura desde el inicio. Entiendo. Como las reglas de base, digamos. Pero los apuntes dicen algo más. Más de fondo, ¿cierto? Que somos seres sociales. Exacto. Esa es la clave, me parece. No estamos hechos para estar solos. Buscamos conectar, interactuar. Y justamente de esa mezcla de personalidades, de gente interactuando, con sus cosas en común y sus diferencias, de ahí sale el sistema social. No es algo estático, Se va construyendo. Vale, o sea que no son solo reglas frías, sino algo que nace de la interacción misma. Y para entenderlo mejor, los apuntes mencionan como piezas clave, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos elementos básicos? Sí, como los madrillos de esta construcción, digamos. Los apuntes identifican varios fundamentales. El rol, o sea, el papel que jugamos, el estatus, la posición, las normas, lo que se espera, los grupos y equipos, las organizaciones y finalmente las instituciones como las reglas más grandes. La idea es ir viendo cada uno paso a paso para entender el cuadro completo. Perfecto. Metámosle con el primero entonces. El rol o papel. Los apuntes dicen que es la unidad de análisis del sistema social. Citan a un tal Bitsov, que dice que es el punto de contacto entre la persona y el sistema. ¿Cómo es eso de punto de contacto? Es una buena imagen, sí. Pensá en el sistema social como una red enorme. Bueno, el rol es ese nudo específico donde vos, como individuo, te enganchás a la red. Y no es solo hacer una cosa, Es un conjunto de comportamientos que tienen que ser coherentes, que calcen con la cultura del lugar. Pijaut habla de pluralidad y congruencia cultural en esos comportamientos. O sea, no solo qué haces, sino cómo se espera que lo hagas en ese contexto. El ejemplo del estudiante es bueno. Ir a clase, estudiar, son cosas esperadas. Y la palabra rol, que viene del latín rotulus, el rollo del actor, me encanta. Pero ojo, Mintzberg le pone un matiz, ¿no? Que recogen las notas. Dice que aunque el papel esté escrito, cada uno lo actúa a su manera. Precisamente, ahí entra lo que llaman la teoría del rol. Se enfoca en cómo actuamos según esas expectativas culturales que vienen con la posición que ocupamos. La cultura te da como el libreto base del rol, pero como decís vos, citando a Mintzberg y también Parsons lo menciona, nuestra personalidad, nuestra forma de ser, le da un toque único a esa actuación. Lo fascinante aquí es cómo esa estructura cultural, a veces invisible, nos guía, pero siempre queda margen para la interpretación personal. Y esos roles tienen características particulares. Según Pithot, dice que son complementarios. O sea que un rol no puede existir solo. Exacto. Siempre van de a pares o en grupo. El rol de jefa necesita el empleado. El de madre implica un hijo. También dice que son evaluativos. Todo el tiempo, informalmente, estamos juzgando si alguien cumple bien o mal su rol, según esas expectativas culturales. Ojo, esto no es la evaluación de desempeño formal del trabajo, Ujú. Es más del día a día. Y se basa en normas de rol, que muchas veces ni están escritas. Entiendo la diferencia. La evaluación informal es más social, si da la talla o no. Y las otras dos características, división del trabajo y jerarquía. Sí, la división del trabajo es bastante obvia.
Roles distintos hacen tareas distintas, pero para un fin común, como era un equipo de fútbol o una empresa. Y son jerárquicos. Y esto nos lleva derechito al siguiente concepto, el estatus. Porque cada rol suele tener asociado un cierto nivel de prestigio, de poder, formando una jerarquía. De hecho, se habla de estatus-rol como si fueran una sola cosa. Espera, antes de saltar al estatus, hay algo que las notas relacionan mucho con las expectativas del rol, sobre todo en el trabajo, el contrato psicológico. Suena algo importante, pero ¿qué es si no está escrito? Es clave, aunque no se vea. Es ese conjunto de creencias, de expectativas mutuas que no figuran en el contrato laboral formal, entre una persona y la organización. ¿Qué espera la empresa de mí más allá de mis tareas? Lealtad, iniciativa. ¿Y qué espero yo de la empresa además del sueldo? Reconocimiento, oportunidades, apoyo. Claro. Cuando una de las partes siente que ese pacto no escrito se rompe, bueno, ahí tenés una fuente enorme de conflicto y desmotivación. Claro, esas cosas que no se dicen pero que si no se cumplen, uff. Y esto ayuda a ver la diferencia que marcan las notas entre rol y puesto de trabajo, ¿no? Totalmente. El puesto de trabajo es lo formal. Sale en el organigrama, tiene tareas definidas, procedimientos, está normado. El rol es más informal, más cultural. Son las expectativas de cómo te tenés que comportar, cómo vestir, cómo hablar, cómo relacionarte. Puedes tener un puesto, gerente de marketing, por ejemplo. Ajá. Pero dentro de ese puesto jugás varios roles. Líder de equipo, representante ante clientes, mentor de los nuevos. El rol es cómo vivís el puesto, y la cultura de la empresa influye muchísimo en eso. Bien, creo que el concepto de rol quedó bastante claro, el papel que jugamos. Pero, ¿dónde estamos parados en la escalera social de la organización? Eso nos lleva al estatus o jerarquía, el segundo elemento. Las notas citan a Robbins, lo define como la posición social que ocupa alguien. Efectivamente. Es una posición definida socialmente, que nos da una identidad dentro del grupo, la sociedad. Y no la definimos nosotros solos, ¿eh? Es el grupo el que nos la asigna, o la reconoce en otros, basándose en cosas como la guita, el prestigio de la profesión, el poder que uno tiene, o incluso factores culturales. Algo clave es que el estatus siempre es relativo a otros, y tiende a ser más o menos estable, aunque puede cambiar, claro. Y las notas hablan de dimensiones, vertical y horizontal. ¿Cómo es eso? Sí, la dimensión vertical es la más fácil de ver. Las relaciones de arriba a abajo, la jerarquía formal, jefe, empleado. La dimensión horizontal se refiere a las relaciones entre pares, gente que está más o menos al mismo nivel en la estructura. Ahí las relaciones tienden a ser más de igual a igual. Y hay distintos tipos de estatus. Recuerda haber leído algo de adscrito y adquirido. Correcto. El estatus adscrito es el que se te asigna por cosas que no controlas, como el género, la edad, la etnia, la familia en la que naciste. Ujú. El estatus adquirido, en cambio, es el que logras por tu propio esfuerzo, por mérito, por estudio, por tus logros. En las organizaciones de hoy se supone que el adquirido debería pesar más, aunque bueno, sabemos que no siempre están así en la práctica. Entendido. Pasemos al tercer elemento, las normas. Son como las reglas de tránsito de la sociedad, ¿no? Lo que se puede y no se puede hacer. Pithod, según las notas, dice que son clave para que podamos interactuar sin chocarnos todo el tiempo. Exacto. Sin normas sería el caos. Son los estándares de comportamiento que un grupo acepta y comparte. Y como dicen bien las notas, e importante, tienen que respetar la jerarquía legal. O sea, una norma de una empresa no puede ir contra la ley del país. ¿Y qué tipos de normas tenemos? Las notas mencionan implícitas y explícitas. Las implícitas son las que mamamos de la cultura, costumbres, hábitos, códigos no escritos, como comportarse en un velorio, no hablar a los gritos en una biblioteca, esas cosas. Las explícitas son las que están dichas o escritas claramente. Leyes, reglamentos internos de una empresa, manuales de procedimiento, un contrato. Y es interesante ver cómo cambian en las organizaciones. Al principio, en una empresita nueva, todo es más implícito, más de confianza. Sí, pero cuando crece, surge la necesidad de formalizar. Lo que antes se entendía sin hablar, ahora hay que escribirlo para que todos estén en la misma página, sobre todo si entra gente nueva o se vuelve más complejo. Ahí es cuando pasas de lo implícito a lo explícito. Políticas, códigos de conducta, descripciones de puesto. ¿Y por qué formalizar?
¿Qué gana una organización escribiendo las reglas? Mintzberg da algunas pistas en las notas. Mintzberg señala varias razones clave. Primero, para reducir la variabilidad. Si todos siguen las mismas reglas, el resultado es más predecible, más controlable. Segundo, para asegurar imparcialidad. Tratar a todos los clientes igual o a todos los empleados bajo los mismos criterios. Y tercero, para buscar eficiencia. Las normas pueden estandarizar procesos para hacerlos más rápidos o baratos. Tiene lógica. ¿Y cómo se formaliza? ¿Solo con reglas generales para todos? No únicamente. Las notas dicen que hay 3 formas principales. Por la posición, definiendo qué hace cada puesto. Por el flujo de trabajo, con procedimientos detallados, el paso a paso de una tarea, o por reglas generales, políticas que aplican a todos, como el código de vestimenta o normas de seguridad. Ok, ya vimos rol, estatus y normas. Los apuntes después agrupan los siguientes: grupos, equipos, organizaciones e instituciones. Podríamos verlos como en una escala. Parece que van de chico a grande. Exactamente. Forman como una jerarquía de complejidad social. Mira, empezamos con los grupos. 2 o más personas que interactúan seguido y comparten algo en común, una identidad. Pueden ser primarios, familia, amigos íntimos, con lazos fuertes, o secundarios, compañeros de trabajo, un club, más orientados a un fin. Ajá. Luego están los equipos. Son un tipo de grupo especial, usualmente en una organización, con un propósito claro, una meta común y roles que se complementan y dependen entre sí. Un equipo de proyecto, por ejemplo. Bien. Subiendo un escalón, las organizaciones. Estructuras formales más grandes, más complejas. Empresas, hospitales, universidades, gobiernos. Diseñadas para lograr objetivos específicos, coordinando mucha gente y grupos. Ujú. Y en el nivel más macro, las instituciones. Ojo, no son organizaciones concretas como un edificio, son sistemas de reglas, de normas, de relaciones sociales que duran en el tiempo y organizan partes clave de la vida. El matrimonio, el sistema educativo, la economía, el lenguaje. Son instituciones. Definen las reglas del juego de una sociedad. Pitcott, que cita en las notas, dice algo interesante. Un conjunto de roles forma una institución y el conjunto de instituciones forma la estructura social. Fascinante esa idea de capas, ¿no? Si conectamos esto con el panorama general, queda súper claro cómo el individuo se mete en grupos, estos funcionan en organizaciones, y todo eso bajo el paraguas de las instituciones sociales. Ahora, las notas tienen una sección sobre dinámica de grupos, y meten 2 conceptos que suenan parecidos pero no son lo mismo: grupo de pertenencia y grupo de referencia. ¿Cuál es la diferencia ahí? La diferencia es clave para entender cómo nos vemos a nosotros mismos y por qué actuamos como actuamos. El grupo de pertenencia es aquel del que sos parte, de verdad, formal o informalmente. Tu familia, tu equipo de trabajo actual, tus amigos del club. Hay interacción cara a cara, compartís el día a día. ¿Y el de referencia? ¿Ese cuál es? El grupo de referencia es el que usás como modelo, como vara para medir tu propio comportamiento, tus actitudes, tus valores, aunque no seas parte de él. Puede ser un grupo al que admirás y querés pertenecer, ponerle los capos de tu profesión, o uno con el que te identificas por sus ideas, un movimiento social, por ejemplo. Influyen en cómo te ves y qué querés ser, a veces más que los grupos donde sí estás. Te moldean. Entiendo. Es como el espejo social donde nos miramos, estemos adentro o no. Y esto me conecta con otro concepto de las notas: la socialización anticipada. Es como ir preparándose para entrar a uno de esos grupos, quizás uno de referencia. Exactamente. Es un concepto de Robert Merton. Es ese proceso, usualmente voluntario, donde una persona empieza a aprender y adoptar las normas, los valores, las actitudes, los comportamientos de un grupo o rol al que todavía no pertenece, pero al que quiere pertenecer. Es como ensayar el papel antes de subir al escenario. ¿Y para qué sirve? Para que la entrada sea más fácil. Sí, facilita un montón la transición. Cuando finalmente entras al grupo, ya no estás tan perdido, ya conoces los códigos, lo que se espera. Hay que diferenciarla de la resocialización, que suele ser más forzada, para cambiar conductas que ya tenías, como en la cárcel o en rehabilitación. La socialización anticipada es algo que uno busca. Y las fuentes para aprender eso, según Jablin, que citan las notas, son muchas.
la familia, lo que estudiaste, los medios, los amigos, trabajos temporales, pasantías. Y las notas dividen este proceso en dos, ¿no? Vocacional y organizacional. Correcto. La socialización anticipatoria vocacional arranca temprano. A veces de chicos, cuando nos formamos ideas sobre las profesiones, muchas veces por la familia o lo que vemos en la tele, el hijo de médicos que ya sabe cómo son. La socialización anticipatoria organizacional es más específica. Viene después, cuando ya te estás enfocando en una carrera o hasta en una empresa puntual. Ahí aprendes sobre las normas, los valores, la cultura de esa profesión o esa empresa. Por ejemplo, haciendo una pasantía, hablando con gente que ya trabaja ahí, investigando sobre la compañía. Clarísimo. Bueno, ahora las notas nos meten en la sección 3, procesos sociales. Hablan de armonía, conflicto y sostenibilidad. Empecemos por lo lindo, la cohesión. ¿Qué es lo que mantiene unido al sistema? Los apuntes hablan de integración y armonía. La idea es que las distintas partes del sistema, gente, grupos, cultura, estructura, se conectan y funcionan juntas más o menos bien. Armonía no quiere decir que no haya diferencias ni roces, sino que las partes se complementan, que tiran para el mismo lado. La cultura acá es clave. Actúa como un pegamento social, dando valores y normas comunes que ayudan a cooperar. Y mencionan dos conceptos ligados a esto, complementariedad y congruencia. ¿Qué son? Sí, la complementariedad es cómo roles distintos se necesitan unos a otros para lograr algo. Pensá en cirujano, anestesista, enfermero en quirófano. La congruencia es que haya coherencia entre lo que se espera de un rol y cómo la persona actúa realmente en él. Cuanta más congruencia, menos confusión y menos roces. Y si además los valores de la persona coinciden con los de la organización, congruencia de valores, se supone que hay más bienestar y armonía. Suena todo muy ideal, pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque la vida real no siempre es así, ¿no? Las notas hablan de la otra cara, tensiones y conflictos. ¿El conflicto siempre es malo? Antes se pensaba que sí, pero la visión actual, que reflejan las notas, es más compleja. El conflicto es parte de la vida social, digamos. Surge cuando alguien siente que sus intereses, necesidades o valores están siendo amenazados o bloqueados por otro. Lo importante es distinguir un conflicto disfuncional, que suele ser personal, destructivo, ese sí que daña la cooperación y el laburo. Claro. Pero un conflicto funcional, que se centra en tareas, en ideas, puede ser buenísimo. Estimula el debate, la creatividad, evita que todos piensen igual por miedo y puede llevar a mejores decisiones y a cambios necesarios. Puede ser un motor para mejorar. Entonces, ¿de dónde salen esas tensiones que pueden terminar en conflicto, sea bueno o malo? Las fuentes son un montón. Y las notas mencionan varias. Problemas de comunicación, malos entendidos, falta de info, estructuras de la organización que no ayudan, roles poco claros, peleas por recursos, diferencias personales, de carácter, de valores, de cómo trabajar, choques culturales entre áreas o cuando se fusionan empresas, y muy importante, la ruptura de ese contrato psicológico que hablamos. Cuando esas expectativas no dichas se quiebran, la tensión está asegurada. Y esto nos lleva a un concepto que me marcó de las notas, el equilibrio inestable. Significa que la armonía total es como una utopía. Es una forma fuerte de decirlo, pero bastante acertada, creo. Las notas sugieren que las sociedades y las organizaciones no están quietas en un equilibrio perfecto, sino en un constante juego sutil de conflicto y cooperación. Las tensiones y los conflictos no son errores del sistema, son parte de él. Son fuerzas que empujan al cambio, a adaptarse, a desarrollarse. Por eso, la meta no es eliminar el conflicto, que sería imposible y quizás ni bueno, sino saber manejarlo, para que sea constructivo, para mantener ese equilibrio dinámico. Inestable sí, pero funcional. La armonía perfecta es más algo a lo que aspiramos que un estado real y permanente. Entendido, mucho más realista esa mirada. Y dentro de estos procesos, hoy pisa fuerte una dimensión que antes quizás se dejaba de lado. La sostenibilidad social. ¿Qué significa eso en una empresa, concretamente? La sostenibilidad social es una de las 3 patas de la sostenibilidad, junto con la económica y la ambiental.
Se centra en el bienestar y la equidad de las personas, tanto adentro de la organización como en las comunidades donde actúa. Y clave, pensando en no comprometer el bienestar de los que vengan después. Ya no alcanza con ganar plata o no contaminar, hay que cuidar a la gente. ¿Y cómo se ve eso en acciones concretas de una empresa? ¿Qué tiene que hacer? Las notas dan varias características de una organización socialmente sostenible. Primero, respeto sí o sí por los derechos humanos en todo lo que haga. Segundo, promover activamente la igualdad de género, en oportunidades, sueldos, liderazgo. Tercero, fomentar la diversidad e inclusión de todo tipo, étnica, cultural, de edad, de capacidades. Ujú. Cuarto, asegurar condiciones de trabajo dignas, salarios justos, a veces más que el mínimo, estabilidad, seguridad, salud, balance vida-trabajo. Quinto, generar un impacto positivo en la comunidad local, apoyar proyectos, dar trabajo. Y sexto, asegurar prácticas éticas en toda la cadena, no solo puertas adentro. Esto suena muy conectado con las agendas globales, ¿no? Como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Totalmente. Muchísimos de los ODS de la Agenda 2030 tienen que ver directamente con esto. Fin de la pobreza, ODS 1, hambre cero, ODS 2, salud, ODS 3, educación, ODS 4, igualdad de género, ODS 5, trabajo decente, ODS 8, reducir desigualdades, ODS 10, comunidades sostenibles, ODS 11, paz y justicia, ODS 16. La lista sigue. Ponerse las pilas con la sostenibilidad social es aportar a estas metas mundiales. Y más allá de que está bien hacerlo, les sirve a las empresas. Hay beneficios concretos. Definitivamente. Las notas mencionan varios. Mejora la reputación y la imagen. La gente y los consumidores valoran cada vez más a las empresas responsables. Atrae y retiene talento. Los empleados, sobre todo los más jóvenes, quieren trabajar en lugares con valores sociales fuertes. Sí, eso se ve mucho. Abre puertas a mercados e inversores. Hay cada vez más plata puesta en inversión socialmente responsable y consumidores que eligen con conciencia. Ayuda a cumplir normas. Te adelantas a regulaciones que son cada vez más exigentes en lo social. Y bueno, obviamente, el impacto positivo real en la vida de la gente y las comunidades. Las notas hasta dan ejemplos. Turismo accesible, empresas con políticas de salario digno, programas de salud mental o de igualdad. Queda claro que lo social ya no es un extra, es parte del núcleo. Bueno, vimos qué es el sistema, sus piezas, cómo se mueve. Ahora la pregunta clave. ¿Cómo se analiza todo esto? ¿Qué herramientas usamos? Es fundamental esa pregunta, porque si no entendés, mal podés mejorar algo. Las notas presentan un modelo conceptual central, la matriz trinitaria. Este modelo dice que para entender el comportamiento en una organización no podés mirar una sola cosa. Tenés que ver la interacción constante de tres sistemas. Uno, el sistema social. Lo que venimos hablando, estructuras, roles, normas, relaciones formales e informales. Ajá. Dos, el sistema cultural. Los valores, las creencias, los mitos, los ritos, el lenguaje, lo que le da sentido a todo. Y tres, el sistema de personalidad. La psicología de cada uno, sus motivaciones, cómo perciben las cosas. El comportamiento que vemos es el resultado de la mezcla compleja de estos tres. Interesante la matriz. ¿Y la teoría del rol dónde queda ahí? Dentro de esa matriz trinitaria, la teoría del rol es como una de las herramientas principales para analizar específicamente la parte del sistema social. Nos ayuda a desarmar esa parte de la interacción. Vale. Ese es el marco teórico. Pero ¿qué herramientas prácticas mencionan las notas para meter mano en una organización real? Los apuntes listan varias herramientas concretas y aclaran que esta info específica sobre herramientas viene de una fuente que identifican como Géminis IA. Incluyen diagnóstico de clima y cultura, un clásico, usar encuestas de clima, entrevistas, focus groups para juntar de forma sistemática qué piensa y siente la gente sobre su laburo. Sí, las encuestas de clima son comunes. Análisis de redes sociales, SNA. Y acá la aclaración de las notas es vital. No hablan de Facebook o Twitter, ¿eh? Ah, bien. Es una metodología para mapear las relaciones informales de comunicación y colaboración. ¿Quién habla con quién de verdad? ¿Quiénes son los líderes informales? ¿Hay gente aislada? El SNA te muestra la estructura social real, que a veces no tiene nada que ver con el organigrama. Eso suena potente. Análisis funcional y de procesos. Aunque suene más técnico, revisar manuales, hacer diagramas de flujo o cursogramas, tiene un impacto social directo.
Define cómo se reparte el trabajo, quién interactúa con quién formalmente y dónde pueden saltar problemas o conflictos por cómo está diseñado el proceso. Y por último, enfoques más cualitativos como la observación participante y la etnografía organizacional. Como ser un antropólogo en la oficina. Algo así. El investigador se mete en la vida diaria de la organización un tiempo, mira, participa, escucha, para captar la cultura no escrita, los significados, los rituales, las dinámicas de poder, de una forma muy profunda. Un montón de herramientas, desde números hasta meterse de lleno. Antes de cerrar, hagamos un repaso súper rápido de algunos términos clave que salieron y son centrales, solo para que queden frescos. Rol, estatus, contrato psicológico, equilibrio inestable, socialización anticipada y sostenibilidad social. Creo que resumen bien todo lo que vimos. Bueno, llegamos al final de esta inmersión detallada. Seguimos los apuntes punto por punto como nos pidieron, ¿eh? Desmenuzamos la estructura de los sistemas sociales, especialmente en las organizaciones. Fuimos desde el papel de cada uno, rol, estatus y las reglas del juego, normas, contrato psicológico, pasando por cómo nos juntamos, grupos, equipos y nos preparamos para eso, socialización anticipada, hasta las grandes dinámicas de unión y tensión, armonía, conflicto, equilibrio inestable, la importantísima sostenibilidad social y las formas de mirar todo esto, matriz trinitaria, SNA. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Más allá de la teoría, creo que entender estas ideas nos da herramientas mucho más piolas para movernos en nuestros trabajos y grupos. Nos ayuda a ver lo que no se ve a simple vista, a entender expectativas no dichas y, capaz, a actuar de forma más consciente. Absolutamente. Y como reflexión final, para que quede picando algo después de que terminemos, algo que conecta todo, pero va un poquito más allá. Pensando en esta dinámica de roles y normas que vimos, y en lo importante que es la congruencia entre lo que se espera del rol y la persona, ¿cómo podrían las organizaciones pasar de solo esperar esa congruencia a fomentarla activamente? ¿Cómo crear lugares donde los roles no solo se cumplan, sino que de verdad conecten con los valores y la identidad de la gente? No solo para buscar armonía, sino quizá para destrabar más compromiso, más bienestar y hasta más innovación, ¿no? Una pregunta fuerte y súper relevante para lo que se viene en el mundo del trabajo. Con esa reflexión nos quedamos. Ha sido una exploración completita, siguiendo el material que nos dieron. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.